Hola, buenas tardes, papás. Bueno, pues gracias, papás, mamás. Vamos a ir ya comenzando la reunión. La habíamos destinado para poder explicarles esto que tenemos aquí, que es la plataforma con la que se trabaja el complemento de las clases que corresponden al curso. La idea es que en esta reunión ustedes puedan encontrar, puedan conocer cuál es la manera en la que se trabaja por parte del alumno o la alumna y también cuál es la forma o la manera en la que algún tutor, papá o mamá, pueden revisar qué actividades han hecho las y los alumnos. Entonces, bueno, la página en la que se ingresa es muy sencilla, es esta que tenemos aquí, conamat.com. Esa es la página oficial de Conamat y aquí vamos a encontrar la plataforma. Tenemos esta que es la página principal y en la parte superior nosotros vemos unos accesos o unos menús de diferentes opciones, planteles, iniciar sesión, tienda en línea, etcétera. Para efecto de la plataforma a la que nosotros tenemos que dirigirnos es a la que dice iniciar sesión, que es esta. Le doy clic y luego dice selecciona tu plataforma. Vamos a seleccionar obviamente la del curso presencial, que es el que las y los alumnos han estado tomando para la preparación para el examen 1. Le damos clic ahí y el paso siguiente es que nos pida un acceso o un usuario y una contraseña. Usualmente el usuario y la contraseña están primero el usuario construido con el correo electrónico que las y los alumnos nos proporcionaron mediante el formulario o cuando se les solicitó para poder registrarlos en la plataforma. Entonces el usuario va a ser el correo. Aquí cabe precisar lo que nos ha ocurrido en algunas ocasiones, por si se presenta en este caso, y es que cuando los alumnos registran el correo electrónico, lo registran mal, tal vez teclearon mal alguna letra o algún número de su correo. El caso es que lo que ellos hayan reportado, lo que hayan registrado en esa información que proporcionaron, es la manera en la que se les va a dar de alta. Si yo en ese formulario, en esa información que me pidieron de la coordinación, yo escribí mal mi correo, no lo puedo cambiar. Tendré que entrar con ese correo que escribí mal. Y obviamente, si lo escribí mal, no me va a llegar ninguna notificación cuando me den de alta, porque no me va a llegar un correo que no existe o que está mal. Para ello, pues si no han recibido todavía alguna notificación en su correo, avisándoles que ya están dados de alta, tendrían que acercarse a la coordinación para saber si ya se tiene ese usuario y esa contraseña y proporcionárselos pues ya de manera manual, ya que el correo no les va a llegar. Pero de ahí en lo sucesivo, aunque el correo lo haya escrito mal, con ese correo mal escrito es con el que yo tengo que entrar. Es una parte importante. Si a mi correo yo a la hora de registrarlo era una Z y le puse una S porque me equivoqué, tendré que entrar con el correo que puse con la letra Z, porque si pongo mi correo, aunque esté correcto, no me va a permitir el acceso. Entonces, eso es un dato importante. Bueno, vamos a entrar entonces con una contraseña, con un usuario y una contraseña. Yo aquí tengo ya preparada una que nosotros abrimos para el uso de los docentes. En este caso es Nancy Becerril. Tengo que escribir la primera letra con minúscula. Nancy Becerril, arroba. En este caso tengo este correo, conamat.com, porque es de un docente, pero mi correo puede ser Hotmail, puede ser Gmail, el que sea. No hay ningún problema en que no sea el de Conamat. Es el correo que el alumno ya ha proporcionado. Normalmente, de manera genérica,
La contraseña siempre va a ser la palabra CONAMAT en mayúsculas, así como la están viendo acá. Bueno, le doy clic en acceder para que me permita ingresar a la. Vamos a esperar tantito para que el acceso. Voy a escribirlo de nuevo. Nancy.psr. Ahí está. No voy a poner conomat.com porque me parece que esa es la forma en la que se tiene que escribir. Yo tengo que escribir mi usuario sin lo que está después de la arroba, es decir, solo la primera parte de mi correo. La arroba y lo que está después no lo coloco. Aquí tenemos entonces ya el acceso a la plataforma. Nosotros, como este es una cuenta para docentes, tenemos aquí distintos cursos que vamos a utilizar. Para esta junta, nosotros solamente nos vamos a basar, vamos a ver aquí, vamos a ver la que corresponde a Exanium. Este que vemos en amarillo es el de la UNAM, que no corresponde al de nosotros. Este es el del Poli en tono rojo. Y llegamos al Exani 1, que estamos acá. Obviamente, cuando los chicos entren, van a entrar de una manera individual a un correo de un alumno o de una alumna, y ellos no van a encontrar ningún curso más que el que les corresponde, el de Exani 1. El examen diagnóstico es la primera actividad que vamos a ir encargando. La intención de que además de esto, el acceder a la plataforma, también ustedes conozcan cómo se trabaja, entonces vamos a ingresar al azar algunas materias y vamos a simular que estamos trabajando, realizando algunas actividades dentro de la plataforma. Vamos a tomar cualquier materia, vamos a tomar redacción indirecta, una materia que sea accesible a la mayoría, pero aquí sí vemos todas las materias que corresponden a nuestro curso. Examen de simulación, ese se hará al final, cuando les indiquemos, todavía no está habilitado. Y vamos a ir a redacción indirecta, donde debo de dar clic, es en este botón azul que dice acceder. ¿Y qué es lo que me abre? Vamos a revisar el contenido de lo que vamos a encontrar en la plataforma. Tenemos ejercicios del cuaderno de reactivos. Son preguntas similares a las que tenemos en nuestro cuaderno de reactivos. Y también nosotros vamos a tener aquí, además de estos cuadernos de reactivos, unas tareas. Ahorita vamos a ir resolviendo cada una para que veamos la diferencia. Y tenemos finalmente un examen parcial, que es el que corresponde a la materia que estamos consultando. Bueno, vamos a ir revisando una de cada uno de estos tres bloques, de estos tres apartados, para que los vayamos identificando. El cuaderno de reactivos, que es lo que tenemos aquí en la pantalla, le voy a dar clic en donde dice cuaderno de reactivos bloque 1 y nos abre un cuestionario. Aquí dice el cuestionario. Intento de cuestionario. Aquí vemos en esta estructura, en esta página, vemos cuaderno de reactivos bloque 1, vamos a ver las preguntas. Okay. Pero por otro lado, del lado derecho, tenemos con color amarillo cada una de las preguntas que corresponden a este examen. Vemos entonces que este cuaderno de reactivos tiene 15 preguntas, porque vemos ahí 15 números en color amarillo. Y el formato de las preguntas es el de opción múltiple. Yo tengo aquí la pregunta y tengo las tres posibles respuestas. Voy a cerrar esta guía o este índice de preguntas de este lado para ver más grande la pregunta. Aquí está. Ok, todavía puedo cerrar la del lado izquierdo. Y tenemos la pregunta 1. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? Una hipérbole, el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Es una frase de un libro de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Bueno, vamos a ir contestando sin que lo hagamos a conciencia, porque recordemos que este es un ensayo o una muestra
En este caso entré como alumno o como alumna. Entonces tengo que ir pregunta por pregunta, analizándola e identificando cuál es la respuesta correcta. Bueno, en este caso vamos a ver, vamos a contestar que es esa. No sé si es la correcta, pero vamos a contestar, porque estamos haciéndolo solo en la unidad de simulación. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? La palabra función es un sustantivo femenino. Vamos a ir contestando. Ya no las voy a ir leyendo todas, solamente las vamos a ver ahí. Lea lo siguiente. La comida no es suficiente para todos los huéspedes del hotel. ¿Qué función de la lengua predomina en el fragmento anterior? Vamos contestando. El botón azul nos dice siguiente página, es el que estoy presionando. Aquí tenemos la pregunta 4. Voy a contestar cualquiera, poética, por ejemplo, y paso a la siguiente. Tenemos la pregunta 5. Igual contesto de manera muy rápida, porque no nos interesa hacer un examen poco a poco. Estamos haciendo un ejemplo. Tenemos un poema, vamos a imaginarnos que es poética. Yo una apelativa. Todo esto está en relación a un tema de la materia de español o redacción indirecta, como se le llama en el examen. Vamos a ir contestando. Siguiente página. Buena tarde. Perdón, parece que ya no está compartiendo pantalla. Vamos a ver ahorita si se cerró por algo. Ahorita reviso. No, bueno, yo sí tengo aquí que está compartiendo. ¿No la ven? Sí, profesor, sí se ve bien. Ya se ve. Gracias. Bueno, entonces voy a ir contestando una por una. Estamos en la pregunta 14. Recordemos que esta era de 15 preguntas. Y en lugar de decir en la última pregunta, siguiente pregunta o siguiente página, dice terminar intento. Vamos a darle clic y de inmediato en menos de un minuto, en menos de un segundo nos va a decir las respuestas. Aquí está. Este resumen de respuestas es para que revisemos si alguna por ahí a la hora de ir contestando se nos quedó sin contestar, nos va a poder aparecer como respuesta no dada o pregunta sin contestar. Bueno, revisamos, están todas contestadas y damos clic en enviar todo, terminar. Nos avisa que ya no podemos cambiar las respuestas, es una advertencia. Le decimos que sí, y entonces aquí tenemos el resumen. Primero, ¿qué es lo que cuando yo entre como tutor, como papá o como mamá, es lo primero que voy a ver en cada actividad? El estado del examen finalizado porque contestamos todas las preguntas y además las mandamos a calificar. Si hubiéramos dejado algo pendiente, si no hubiéramos mandado a calificar porque queríamos revisar, etcétera, nos aparecerá como no finalizado. ¿Cuándo comenzó? Hoy, lunes 16 de febrero a las 18:19. ¿Y cuándo lo completamos? El lunes 16 de febrero a las 18:22. Es decir, estuvimos aquí unos 3 minutos, lo que dice ahí, con 45 segundos. Aquí es la primera observación importante. Cuando tenemos estos datos, podemos identificar en puntos. Nos dice que conseguimos 3 puntos de 15. Si nosotros calculamos, como veíamos en la reunión, que por cada pregunta tenemos 1 minuto y medio, que deberíamos de haber pasado por lo menos unos 22 o 23 minutos, o hasta tal vez media hora si le damos 2 minutos por pregunta, en este examen. No los 3 minutos y 45 segundos que nos aparecen ahí. Esa duración nos indica si el alumno realmente hizo el examen a conciencia, si lo hizo como si estuviera en una aplicación real, revisando o analizando sus respuestas y contestando a partir del análisis que hiciera. Entonces, el tiempo estaría más o menos de acuerdo a lo que corresponde al examen real. Pero aquí, como fue un ensayo, nos tardamos muy poquito, ni siquiera 4 minutos. La calificación, sacamos 2 puntos de 10, es decir, sacamos un 2 de calificación. Y aquí viene lo interesante, la revisión de las preguntas. Este es el proceso en donde los estudiantes van a identificar qué les está fallando, qué necesitan fortalecer y por lo mismo en qué tendrán que basarse para poder trabajar en las clases extras, ¿no? O qué tienen que volver a estudiar en su guía, en sus apuntes, para hacerlo mejor la siguiente vez. Aquí contestamos en esta pregunta, en la 1, que la función era la apelativa. Y la respuesta es incorrecta.
Y además de que nos dice que es incorrecta, por eso ven en color rojo, por eso a un lado de apelativa ven un tache, nos dice cuál era la respuesta correcta. No era la B, sino en este caso era la letra A, la que dice poética. Eso también es una referencia interesante porque si solo me dice que estoy mal, sin ninguna otra información, pues voy a tratar, pero me tardé un poco más de encontrar la respuesta correcta. Pero si aquí me dice cuál era la respuesta correcta, entonces puedo dedicarme a revisar cuáles son las características de cuál, de la lengua o de la función poética de la lengua. Ese es lo que tiene que hacer un alumno o una alumna. ¿Por qué? Porque no contesté correctamente. Yo le puse que era apelativa, que significa que tal vez no tengo al 100% el dominio, el concepto de qué es una función apelativa y también no tengo a ciencia cierta, por lo mismo, el concepto correcto de cuál es la función poética. Entonces aquí ya tengo un primer punto de estudio. Yo tengo que revisar a qué corresponde la función apelativa, a qué corresponde la función poética, para entonces darme cuenta en dónde cometí el error o por qué cometí el error. Y al revisar esto, de la manera en la que les digo, revisando mis apuntes, mi libro, encontraré cuál es mi error y entonces me queda mucho más claro cuál es la función poética y cuál es la función apelativa. Es decir, esto me permite, o la plataforma me permite ir estudiando solo por resolver o revisar las respuestas que tuve mal. Aquí los errores valen más que los aciertos, porque no vamos por una calificación, vamos por mejorar el nivel que tenemos para competir en un examen de admisión. Y en la competencia, cómo vamos a enfocarla? A pulir los errores, a corregir lo que nos equivoquemos. Y como mencionábamos en la reunión, cuando estamos en clases, digamos, grupales, podemos tener el cuaderno de reactivos contestado, podemos tener todo perfectamente hecho y sin embargo, tal vez no dominemos el tema, porque lo hicimos en grupo. ¿Qué significa entonces? Que ha llegado el momento de hacer estos ejercicios individuales, sin nadie que me ayude, y así voy a identificar dónde están mis puntos débiles, fortalecerlos. Eso es lo que vale oro. No es solamente hacerlo y quedarme con la información de cómo quedé. Si bien o mal en esta plataforma, cada examen es un material de estudio. Cada error nos permite volver a estudiar para corregir, salir de ese error y al irlo haciendo así poco a poco en cada actividad, en cada examen, en la plataforma, en los materiales, automáticamente nosotros vamos a poder ir puliendo y mejorando el nivel que tenemos de estudio. ¿Okay? Entonces vamos a ver la pregunta 2. La pregunta 2 está en verde, si lo notan. Significa que lo hicimos bien, está correcta. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? Pusimos referencial, aunque no lo hicimos a conciencia, pero en este caso, digamos, le atinamos, pero es un ejemplo de lo que le va a ocurrir a los jóvenes. La respuesta correcta es referencial. Y ahí vemos todo en color verde. Luego tenemos la pregunta 3. La comida no es suficiente para todos los huéspedes del hotel. ¿Qué función de la lengua predomina? Pusimos que era apelativa y no, era referencial. En la pregunta número 4, contestamos que era la C, poética, y nos dimos cuenta, bueno, aquí nos dice la plataforma que era referencial, la letra A. Aunque no hayamos contestado bien la primera vez, pero por el efecto de ir revisando, esto va a hacer que podamos ir puliendo en la parte de las actividades. ¿Ok? Bueno, vamos a ir entonces así revisando ya cada una de las preguntas. Estamos viendo solo una materia en la que tenemos 15 preguntas. Se fijan en todas, me dice si estuve bien, si estuve mal, cuál era la correcta, y en las que estuve bien, pues me corrobora cuál era la respuesta indicada. Finalizamos la revisión. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a ir a los cursos, vamos a ver el examen 1. Ahorita lo voy a abrir, aquí está. Cada una de las materias tiene cierta cantidad de preguntas o de actividades. Estábamos en redacción indirecta. Tiene, en este caso, 8 bloques. Vamos a abrir el bloque 2 solo para verlo. Vamos a ver cuántas preguntas tiene. 16 preguntas. En 2 actividades llevamos 31 preguntas.
Esa es una parte que es importante ir notando. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar solo el bloque 3. Rápidamente, el bloque 3 tiene 14 preguntas, es decir, son cantidades de preguntas de actividades que son adecuadas para poder hacer este repaso. Aquí tenemos lo que corresponde al bloque de reactivos. Vamos a revisar redacción indirecta porque sabemos que hay otras actividades, tareas. Vamos a abrir una. Tarea 1. También hay que recibir una calificación, intentos permitidos 2. Y aquí tenemos la misma estructura, del lado derecho la cantidad de preguntas que son 10 y lo voy a cerrar. Vamos a averiguar cada una de las preguntas por página. En este caso son 10. Esta es la pregunta 1, si la contestáramos, pregunta 2 y así con cada una de las preguntas. Ya no lo voy a hacer porque ustedes ya vieron cómo se trabaja con este material. Solo estamos revisando la cantidad de preguntas. Tenemos la tarea 2, que es esta. En los reactivos debe haber alrededor de 120 preguntas. 120 preguntas solamente de una materia. Recuerden, solo de una materia. La tarea 2 tiene 10 preguntas. Es el mismo formato, el mismo esquema. Me voy a salir, no me interesa ahorita ya hicimos una simulación de cómo se contesta. Entonces aquí, si tenemos 6 tareas, en cada una alrededor de 10 preguntas, son 60 preguntas, y si en la anterior tenemos 120, estamos cerca de las 200 preguntas. Vamos al examen parcial de redacción indirecta. Es importante mencionar 200 preguntas de solamente una materia. Vamos al intento de cuestionario en el examen parcial, que cambia. Aquí tenemos, de nuevo, las preguntas, pero este solamente lo vamos a poder hacer una sola vez. El examen parcial solamente se hace una vez. No está permitido hacerlo más veces. Por eso debemos llegar al examen parcial de cada materia después de haber hecho todas las actividades del cuaderno de reactivos y todas las tareas, que son las que vimos hace unos minutos. ¿Ok? Vamos a regresarnos al menú principal de Examen 1. Estamos en redacción indirecta. Y voy de nuevo a abrir el curso o la página principal del curso. Aquí está. Veamos, vimos solamente redacción indirecta, va a ser el mismo tratamiento con cualquiera. Vamos a ver el física, es el que estoy abriendo. Reactivos 6, tareas también 4 y el examen parcial. Todos o todas las materias tienen la misma estructura. Vamos a ver de nuevo vamos a ver otra materia, ejemplo de pensamiento matemático. En pensamiento matemático tenemos ya los 4 tareas y además el examen parcial. Aquí tenemos todas las actividades que nos van a permitir practicar para el examen. Entonces, esta es la parte que corresponde a la plataforma. Vamos a abrir el examen diagnóstico, solo para que lo podamos ver. Tenemos el examen diagnóstico y aquí hay una diferencia. Intentos permitidos 2. Límite de tiempo. Aquí sí hay límite de tiempo. 4 horas con 30 minutos. Si lo abrimos, para comenzar el intento, ¿qué nos encontramos? Es la misma estructura, claro, que es el examen diagnóstico, es de todas las materias, 40 de pensamiento matemático, pero estoy viendo este índice que sale en color amarillo. Luego tengo comprensión lectora, que son de la pregunta 41 a la 70, redacción indirecta de la 71 a la 100, inglés de la 101 a la 130, pensamiento científico de la 131 a la 140 y así, hasta llegar a 160 preguntas. Pero aquí la diferencia está en que son el mismo formato, opción múltiple, pero aquí yo tengo, de este lado, se fijan, en este simbolito verde, cómo voy en tiempo. Como lo acabo de iniciar, tengo 4 horas, 29 minutos con 6 segundos. Y contando. Es decir, ahí voy a ir midiendo con el ejercicio del examen diagnóstico cómo está el tiempo, cómo voy contestando. Si voy contestando correctamente, bueno, eso me lo dirá cuando me califique, pero además
si ocupé el tiempo o distribuí mi tiempo adecuadamente para poder, con estos intentos en la plataforma, ir practicando el alumno o la alumna de lo que va a vivir en el momento en el que le toque hacer su examen oficial. Listo, voy a salirme de aquí. Y por último les decía, la última actividad que todavía no está abierta, pero que va a estar abierta ya en las siguientes semanas, es el examen de simulación. El examen de simulación también va a ser por tiempo, también va a ser un examen que nos va a permitir vivir la experiencia de cómo andamos en la administración del tiempo para hacer el examen, en ese famoso minuto y medio que tengo por pregunta, en el momento en el que nos encarguen del examen de simulación. El examen de simulación está planeado que lo vayamos arrancando no hasta el final, cuando ya estemos cerca de la fecha del examen real, porque como también es material de estudio, es necesario que yo lo conteste previo al examen, pero con tiempo suficiente para poder, después de hacer mi examen de simulación, tener la oportunidad de revisarlo, como lo hicimos ahorita en las tareas, en el cuadro de reactivos. Tengo la posibilidad de revisar mi examen y que se vuelva material de estudio para poder pulir esos errores si es que todavía tengo en el momento del examen de simulación. Y como se necesita que después de hacer el examen de simulación el alumno tenga algunos días o semanas para revisar cómo salió, para poder estudiar en aquello que esto correctamente o incluso para poder recibir alguna asesoría adicional de las materias que se le compliquen en ese examen de simulación, pues al hacerlo con tiempo tenemos espacio para que los jóvenes hagan este refuerzo, que hagan este repaso de aquello que les salió mal en su examen de simulación, como ya el toque final de la preparación. El examen de simulación, calculamos nosotros que lo hagamos tal vez un poco antes de la Semana Santa, quizá a finales del mes de marzo, porque recordemos que alrededor del 24, 25 de abril, la UAMX a nivel preparatoria ya definió cuándo iban a presentarse sus exámenes de admisión para ingresar a las prepas. Es el último fin de semana de abril. Entonces, ¿eso qué significa? Que tendremos que hacer o a finales de marzo o a principios de abril. A veces elegimos darles varios días a los chicos y entonces aprovechamos quizá una semana antes de la Semana Santa, toda la Semana Santa que están de vacaciones, que a lo mejor tienen espacio, o en las mismas 2 semanas del periodo escolar son las mismas que destinamos para resolver el examen de simulación. Eso va a depender de que tengamos, después de hacer el examen de simulación, alrededor de unas 2 o 3 semanas más, pero para revisión y para estudio del examen de simulación. Entonces, por eso es que no terminamos, hacemos el examen de simulación hoy y mañana es mi examen. No, debe haber un tiempo entre mi examen de simulación y el examen real. ¿Para qué? Para poder trabajar, repasar, reforzar, estudiar esas preguntas que no me salieron bien. Y poder entonces con eso aprovechar y al identificar mis errores, mis puntos débiles, puedo volver a estudiarlos, puedo reforzarlos y eso le aporta de manera positiva al lugar que yo quiero en la facultad. Porque sé dónde estoy parado, porque a partir del examen de simulación yo sé dónde, cómo estoy y en ese sentido pues puedo actuar como estudiando, reforzando, revisando o acudiendo a los talleres que estamos utilizando en CONAMAT. ¿Para qué? Para recibir la ayuda de un maestro que a lo mejor mi duda es la de varios chicos y entre todos la despejamos a la hora de la clase, porque no todo lo van a poder resolver adecuadamente solo con sus libros y su cuaderno desde casa, sino que en algunas materias, sobre todo las de ciencias o las que son un poco más complicadas, los alumnos pueden o tendrán que acudir con nosotros acá al plantel para reforzar algo en donde yo me di cuenta que me equivoqué en la plataforma y no pude salir del error. Por más que le doy vueltas, no entiendo por qué la correcta era la C, si yo pienso que es la B. No importa. Para eso existe un periodo en el que nosotros estamos trabajando o en el que nosotros estamos ya estudiando. Bueno, voy a dejar de compartir para que podamos ahora sí
devolviéndole el micrófono a la coordinadora, ir a la parte de las preguntas y respuestas.